llamamos la probabilidad empírica de A. Interpretamos las frecuencias relativas, ¿sí?, obtenidas en secuencias prolongadas de repeticiones del experimento, como los valores experimentales aproximados. Entonces la probabilidad de A va a ser igual a F sobre N. Regla: aproximación de la probabilidad por frecuencia relativa. Realice o observe un experimento un gran número de veces y cuente, las veces que ocurre el suceso A. Entonces, probabilidad de A se estima de la siguiente manera, que es el número de veces que ocurrió A sobre el número de veces que se repitió el experimento. Ejemplo típico de esto es lo que vimos en la clase pasada, con el tal Buffon y Pearson, que hicieron el lanzamiento de las monedas varias veces y obtuvieron cada vez una probabilidad de que salga cara muy cercana a 0,5. Si yo hago lo mismo con un dado regular, la probabilidad de que salga 1 o cualquier cara va a ser 1/6, porque tiene 6 caras el dado, ¿sí? En el caso de la moneda tiene 2 caras, entonces la probabilidad tiende a ser 0,5. Fíjense que mientras más veces repetían el experimento Buffon y Pearson, esa probabilidad es más cercana a 0,5. ¿Bien? Bien. Nos interesa conocer la probabilidad de selección al azar un adolescente de 15 años de la provincia de Jujuy y que éste concurra a un establecimiento escolar de gestión pública. Bien, tenemos este cuadro que es del censo del 2001 y tiene esos datos. A nosotros nos están pidiendo, primero, que sea de la gestión pública, asistente de establecimiento de gestión pública, o sea, que nosotros de la gestión pública tenemos que analizar esta fila, nos interesa, ¿sí? Y dice, la probabilidad de al azar, un adolescente de 15 años. Dice, cantidad de adolescentes de 15 años al momento de ser censado en el 2001, según la condición. Proporción de adolescentes. Esta proporción sale de dividir esta cantidad que tengo acá, en rojo, sobre el total, ¿sí? Si yo divido esto dividido esto, me da 0,7787, que es la proporción de adolescentes, ¿sí? Que es lo que tenemos acá, perdón, que es lo que tenemos ahí. Entonces es lo que nos está pidiendo el problema. Dice, probabilidad de que asista a una escuela de gestión pública y que sea, obviamente, de 15 años al momento de ser censado. Es 10.745 dividido el total 13.798. ¿Sí? Y el total es lo que tenemos ahí marcado al final, digamos. Acá. Bien. Si me hubiera dicho que tenga 15 años y que el establecimiento escolar sea de gestión privada, entonces hubiera sido 1.359 sobre 13.798, lo que hubiera dado la proporción esa, ¿sí? Recuerden que esta proporción, yo para pasarla a porcentaje, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 100. Bien. Bueno, definición, esta era la definición axiomática de probabilidad. Ustedes ya la tenían ahí en el aula virtual. Así que esto que vamos a ver, digamos que ustedes, si lo han visto, ya la tienen clara, digamos. Fíjense acá. Entonces acá tenemos, sea es el espacio muestral asociado a un experimento aleatoriedad y sean A, B, C, sucesos asociados a S.
llamado probabilidad, toda función P que se asocia a cada suceso de A, de S, o sea, el espacio muestral, un número real y que cumple con los siguientes axiomas. Este axioma de Kolmogorov, obviamente, del año 1933, estableció estos axiomas. El axioma número 1 es que la probabilidad sea mayor o igual a 0. El axioma número 2, que la probabilidad del espacio muestral total sea igual a 1, o sea, la suma de todas las probabilidades sea igual a 1. Y el axioma número 3 dice que si los eventos A sub 1, A sub 3, A sub n, son sucesos de S disjunto 2 a 2, o sea, mutuamente excluyentes, ¿sí? ¿Qué me va a querer decir eso? Que entonces la suma de las probabilidades va a ser igual a 1, ¿sí? Si son elementos mutuamente excluyentes. Consecuencias principales de estos axiomas. Tenemos el teorema 1, que la probabilidad de un conjunto vacío es 0, ¿sí? Bueno, la demostración ya la tienen acá, la tienen en el video, por eso no voy a demorar mucho acá. Después, el segundo teorema dice si A intersección B es conjunto vacío, entonces probabilidad de A unión B es probabilidad de A más la probabilidad de B. Todo esto nos va dando una introducción a lo que van a ser los probabilidad condicional y la probabilidad y la independencia, ¿sí?, de probabilidades. Como le digo esto, después lo ven en la demostración. El teorema 3 dice si A, B, C son conjuntos 2 a 2, ¿sí? ¿Sí? Entonces, quiere decir que la probabilidad de A unión B unión C es la suma de las probabilidades de esos eventos. Teorema 4, lo mismo para n valores que el teorema 3. El teorema 5 dice para cualquier suceso de A del espacio muestral de S, la probabilidad de A complemento es la probabilidad de 1, mejor dicho, 1 menos la probabilidad de A. El A complemento siempre va a ser lo que no pertenece al evento conjunto o subconjunto A, ¿sí?, es A complemento. Por eso es 1 menos la probabilidad de A. Lo mismo puedo decir, la probabilidad de A es igual a 1 menos probabilidad de A complemento. Teorema 6. Si A y B son sucesos tales que A está incluido en B, entonces probabilidad de A es menor o igual a probabilidad de B, ¿sí? Fíjense, ahí está gráficamente con el famoso diagrama de Venn, lo tienen ahí muy clarito, ¿sí? Si A está incluido en B, entonces la probabilidad de A obviamente va a ser menor o igual a la probabilidad de B. Bien. Después dice, si el teorema 7, si A y B son sucesos cualesquiera, entonces probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la intersección. Muy bien. Esto es muy importante porque acá dice dos sucesos cualesquiera, mientras que acá en los otros eventos estamos diciendo que los eventos que sean sucesos disjuntos 2 a 2. ¿Sí? Esta palabrita, disjuntos 2 a 2, significa que A sub I intersección A sub J es vacío. ¿Eh? En este caso, ya no dice eso disjunto. Dado dos sucesos cualesquiera, no importa cuál. Lo pueden aplicar inclusive a cuando son disjuntos. Lo que pasa es que si son disjuntos 2 a 2, esta probabilidad de la A intersección B va a ser 0. Entonces yo a la suma de las probabilidades le voy a restar el valor 0, no me va a afectar. Pero si no sucede eso, fíjense acá, en este diagrama de Venn, tenemos la intersección, que está marcada ahí. Lo vamos a marcar con un ovalito mejor. Fíjense. Esa intersección
si yo digo probabilidad de A unión B, es la suma de las probabilidades. Pero esto que yo marqué en verde, si no lo resto, lo estoy sumando 2 veces, tanto en lo de que pertenece al conjunto A como lo que pertenece al conjunto B. Por eso es que hay que hacer la resta. Hay que restarlo la intersección una vez, porque si no lo estoy sumando a los elementos que pertenecen a esa intersección, lo estoy restando o lo estoy sumando 2 veces. Por eso hay que hacer esta operación de restar la intersección. Si ahora vemos el teorema 8, el teorema 8 es basado en el teorema 7. Nada más que el teorema 7 es para 2 eventos y acá lo tenemos para 3 eventos, ¿sí? Entonces dice, la probabilidad de A unión B unión C es la suma de las probabilidades menos las distintas intersecciones. 2 a 2 y después tengo que sumar la intersección de los 3 eventos. ¿Bien? Bien, acá tenemos probabilidad condicional e independencia. ¿Sí? Esto es lo que yo le decía, probabilidad condicional e independencia. Yo les voy a publicar un videíto de lo que es probabilidad condicional e independencia para que ustedes lo vean en el aula virtual, ¿sí? Además de subirle esta teoría que ya le voy a subir entre hoy y mañana. Les comento por ahí que algunos de los profesores estaban más adelantados que otros en la práctica, por eso, bueno, surgió esto de las preguntas, pero las preguntas son bastante sencillas, las preguntas del TP1 y del TP2, así que yo creo que no van a tener inconveniente, sobre todo si le dan una segunda oportunidad también para revisar o aprobar eso. Bien, probabilidad condicional. Vamos a estudiar ahora la forma en que cambia la probabilidad de un suceso A cuando se sabe que otro suceso B ha ocurrido. Esta nueva probabilidad se llama probabilidad, perdón, esta nueva probabilidad se llama probabilidad condicional de suceso A, ¿sí? Dado que ha ocurrido el suceso B. Entonces, y se denota de la siguiente manera. Esto no es probabilidad de A dividido B, ¿sí? No, esto más bien es una probabilidad de A dado B. Esta barra, en realidad, en muchos libros está como una barra vertical para no confundirle con un signo de división. Ustedes si la ponen como división no hay problema. La cosa es que tengan bien el concepto que nos estamos refiriendo a una probabilidad condicional. Esta notación se lee simplemente como la probabilidad de A dado B. Si se sabe que ha ocurrido un evento o un suceso B, entonces se sabe que el resultado del experimento es uno de los incluidos en B. Luego B se llama espacio muestral reducido. Ya vamos a ver en las próximas diapositivas por qué se llama espacio muestral reducido. Recuerden esas palabritas que están remarcadas con azul. Por tanto, para evaluar la probabilidad de que ocurra A, se debe considerar ¿sí? El conjunto de los resultados incluidos en B, que también implican la ocurrencia de A. ¿Cómo se presenta en la figura, ¿sí? En este conjunto que es precisamente A intersección B? Bien. Definición 2.1. Si A y B son dos sucesos cualesquiera, tales que probabilidad de B es mayor que 0, entonces tenemos esta fórmula para calcular la probabilidad condicional, ¿sí? Fíjense la aclaración que dice abajo, la probabilidad de A dado B no está definida si la probabilidad de B es 0, obviamente porque cualquier número dividido por 0 me va a dar
un número teniendo infinito o un valor erróneo, ¿sí? No podemos calcular una probabilidad. En este caso, la formulita esa es la que me demuestra cómo calcular la probabilidad condicional de A, dado que ya se ha cumplido o se está cumpliendo el evento B. No es más que la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Fíjense, esto que yo remarqué con verde, porque acá, si yo despejo probabilidad de A intersección B, ¿sí? ¿Qué me va a salir? El producto de la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B es igual a la intersección, ¿sí? Esto también ya lo vamos a ver en las próximas diapositivas cuando veamos teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Esto recién ustedes lo van a ver la semana que viene, y los teoremas de Bayes creo que van a ver de acá a 2 semanas, o sea, de esta a la otra recién. Bien. Así que por ahí no se preocupen tanto todavía. Después dice ejemplo 1. Se extrae una carta de una baraja estándar de 52 cartas de póker. Si se dijera que la carta era negra, ¿cuál es la probabilidad de que sea un as? Bueno, si ustedes dicen una carta de baraja estándar de 52 cartas, ¿sí? Obviamente las 52 cartas están divididas en los 4 palos, que le llaman corazón, de pica, de trébol y diamante, ¿sí? Acá está el espacio muestral, el as sería el número 1, 2, 3, 4, así hasta el 10, después JQK, ¿sí? Después empieza el as, que sería el número 1 de diamante, y así hasta JQK también. Y así con cada uno de los palos, después pica y después trébol, ¿bien? O sea que si son 52 naipes, de cada palo van a ser 12, ¿no es cierto? Porque 12 por 4, 52. No, 13, perdón. ¿Sí? Porque 13 por 4 es 52. ¿Bien? Dice, consideramos los dos sucesos A. La carta extraída es un as y B, la carta extraída es negra. Luego se piden calcular probabilidad de A dado B, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que la carta extraída sea un as dado que la carta es negra? Bien, entonces, la probabilidad de que sea un as, fíjense, ¿sí? Y de que sea negra. Fíjense acá, dado que todos los 52 puntos muestrales de S son igualmente posibles, usando la definición clásica de probabilidad, resulta que la probabilidad, ¿sí?, que tenemos acá, este es la parte final. La parte final. Este es como la formulita que vimos nosotros en la diapositiva anterior, que dice probabilidad de A dado B es la probabilidad de A intersección B dividido probabilidad de B. O sea que lo primero que calculamos, probabilidad de A intersección B. Que sea negra, y que sea un as y que sea negra. Fíjense acá, tenemos 4 as en toda la baraja. De los 52 naipes, hay 4 as. Pero solamente 2 son negras. Entonces, de que sea negra y sea as, es 2. Sobre el total de cartas es 52. Si eso simplificamos, nos queda 1 sobre 26. Y la probabilidad de B es de que sea una carta negra. Si son de pica o trébol, son negras. En total son 26 cartas de un total de 52. Si eso lo simplificamos, me queda un medio. Luego resolvemos con la fórmula de
probabilidad condicional, y me queda 1 sobre 26 sobre un medio. Si resolvemos eso, me queda 1 sobre 13, que es el resultado que me están pidiendo, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que sea un as, dado que sea la carta negra? Bien, y esa es la forma en que nosotros tenemos que calcular, o la forma en que tenemos que calcular aplicando la fórmula que vimos en la diapositiva anterior. Solución 2. Dice, hay otra forma de contemplar un espacio muestral en particular, y acá vamos a hablar del espacio reducido, que les decía que tomen en cuenta esas palabras porque ahora lo vamos a aplicar. Podemos asignar los sucesos apropiados a una tabla de clasificaciones cruzadas. A esta también se la conoce como tabla de contingencia, si las dos variables de interés para el ejemplo de las cartas fueran existencia o no de un as y color de la carta. ¿Sí? Una tabla de contingencia de 2×2 sería entonces la que tenemos acá a continuación. Color de la carta, roja o negra. ¿Sí? Y de que sea un as o que no es un as. De que sea un as y roja, por ejemplo, son 2. Y de que no es un as y roja son 24. Lo mismo sucede de que sea un as si es negra, hay 2 cartas que pueden ser, y de que no es un as y negra son 24. Entonces, yo acá directamente puedo trabajar con el espacio reducido. ¿Cómo trabajo con el espacio reducido? Y yo digo, ¿cuál es la probabilidad del evento B? Es que sea la carta negra. Entonces yo, lo que voy a trabajar ahora, mi espacio reducido está acá. Ya sabemos que la carta es negra, entonces todo lo demás lo ignoramos, ¿sí? Entonces dice, los valores de cada celda de la tabla se obtuvieron dividiendo el espacio muestral de las 52 cartas de acuerdo al número de ases y al color de la carta. Probabilidad de A dado B, acá lo tenemos calculado de la forma convencional, ¿sí? Esto en la diapositiva anterior. Pero fíjense cómo yo llego al mismo resultado y digo, ya sabemos que es negra, entonces ya no vamos a trabajar con las 52 cartas, vamos a trabajar con las 26. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea negra? ¿Sí? ¿Cuántas cartas negras pueden salir? Entonces yo tengo acá el valor y tengo el total ahora del espacio reducido, es 26. Si yo divido 2 sobre 26, me da el mismo valor que es 1 sobre 13. ¿Sí? Entonces acá se me simplificó mucho con esta tabla de contingencia de 2×2 y trabajando con el espacio reducido. ¿Bien? Profe, disculpe, ¿podría volver a explicar un poquito más? Sí, bueno, De si la otra nosotros... manera sí lo entendí muy bien, de esta como que... No, de esta manera, por ahí es más sencillo, en el sentido de que dice lo que nosotros tenemos que seleccionar, el evento B. El evento B nos dice cuál es la probabilidad de que cada carta sea negra. Entonces, ya te olvidas de todo lo que yo decía, te olvidas de todo el cuadro completo y solamente trabajas con esto. ¿Bien? Solamente trabajas con la carta, en las cartas negras. No te interesa la roja porque en el evento B dice que la carta sea negra. Dentro de esto, ¿cuántas cartas negras hay? 26. Ese es el total. ¿O no es el total ese? De las cartas negras, sí. Es esto. ¿Sí? ¿Y cuál es el evento A? El evento A es ¿cuál es la probabilidad de que sea un as? Y bueno, de que acá fíjense que tenemos, cuando es as, son 2 cartas, la negra. Cuando no es un as, son 24. Pero acá me está pidiendo cuando sea un as. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces?
dividir esa cantidad de A's en la cantidad del espacio reducido, que ahora ya no es 52, sino que es 26. Entonces, por eso es la división de 2 sobre 26, que es exactamente lo mismo si yo simplifico a 1 sobre 13. Pero no estoy haciendo el cálculo de la probabilidad de A intersección B y después la probabilidad de B y haciendo la división. Simplemente estoy trabajando con el espacio reducido. Ustedes pueden trabajar de cualquiera de las dos formas, no importa, digamos, el resultado tiene que ser el mismo, ¿sí? La forma que a ustedes les resulte más sencilla, obviamente esa es la que tienen que utilizar. De todas maneras, algunos lo hacen de una forma y después para corroborar el resultado lo hacen de la otra. El otro. No está mal tampoco, no está de más. ¿Bien? ¿Entendí esa parte? Sí, profe. Bueno. Después tenemos acá la independencia estadística, ¿sí? La independencia estadística dice, nótese que en el ejemplo de probabilidad de que la carga elegida sea una A sabiendo que es negra es 1 sobre 13. Observemos que sin información a priori la probabilidad de sacar un as de la baraja de 52 cartas es 4 sobre 52. ¿Sí? Que también es 1 sobre 13. Este resultado revela información importante. El conocimiento previo de que la carta era negra no afectó la probabilidad de que ésta fuera un as. A esta característica se la denomina independencia estadística, ¿sí? Y se puede definir de la siguiente manera. Dos sucesos A y B son independientes, sí y solo si se cumple esto, que es esta fórmula, que es probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A y, por otro lado, la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B. Fíjese, por ejemplo, en este caso que tenemos acá, no afecta que se cumpla el evento B. Sigue siendo la probabilidad de A igual. Y por este lado, que se dé el evento A no influye en nada para calcular la probabilidad de B. Eso significa que son independientes. ¿Bien? La condición, entonces, implica, y viceversa, si nosotros demostramos esto en un ejemplo, estamos demostrando que los eventos A y B son independientes. Ya van a ver en la práctica cómo, cuando le preguntan, ¿eventos A y B son dependientes o independientes? Si se cumple esta igualdad, de los dos lados, estas dos fórmulas son independientes. Si no se cumple, o sea, que la probabilidad de A dado B sea distinto a la probabilidad de A, o en este caso la probabilidad de B dado A sea distinto a la probabilidad de B, en ese caso se dice que son dependientes, ¿sí? O sea, dependen el resultado de uno con el resultado de otro. Ya vamos a ver un ejemplo verbal para que ustedes sepan lo que es la probabilidad condicional y la independencia. Observación. Esta definición afirma que A y B son independientes si el conocimiento de la ocurrencia de B no influye de modo alguno a la probabilidad de la ocurrencia de A. ¿Sí? En el ejemplo 1, como ya lo expresamos, los sucesos A y B son independientes, ¿sí? Dado que A, la carta extraída es un as, y B, la carta extraída es negra, ¿sí? Hemos calculado todo, nos da 1 sobre 13. Entonces, probabilidad de A dado B es 1 sobre 13, y la probabilidad de B, que sea carta negra, es también 1 sobre 13. Luego, la probabilidad de A dado B
es igual a la probabilidad de B. Y concluimos que son independientes en este caso, ¿sí? Veamos estos ejemplos, que son así, unos ejemplos que he sacado, no me acuerdo si en el libro. De todas maneras, pero no me acuerdo en este momento cuál es el libro. Bueno, dice, acá tenemos la fórmula de probabilidad condicional, y acá tenemos un ejemplo. Este lo voy a marcar. La probabilidad de que sale que la lotería, dado que esté nublado, el día esté nublado, es un evento totalmente independiente que saque la lotería, que esté nublado, o que esté con sol, o que esté con lluvia, o sea, no depende del clima. Por eso lo pongo como ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que saque la lotería dado que esté nublado? Nada, es la misma probabilidad de que saque la lotería. El clima no va a afectar en nada, ¿sí? Este otro ejemplo de lanzamiento, por ejemplo, de un dado y una moneda. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 3 en un dado y cara? ¿Sí? Es la probabilidad de que salga un 3 en un dado, tampoco que salga cara o sello en la moneda, no me va a influir en nada, en la probabilidad de que yo tire un dado y salga un 3, ¿sí? Ese es otro ejemplo, ¿bien? Después acá tenemos, esos son eventos independientes, y acá tenemos eventos, por ejemplo, dependientes. En este caso, dice probabilidad de que yo saque una bolilla amarilla y que esté en la 1, 2. Si está en la 1, 2, yo tengo 3 bolas amarillas sobre un total de 6, eso es un medio. Y después dice, ¿cuál es la probabilidad de que la bolilla sea blanca? Y si saco de la urna 1 o del bolillero 1, ahí tengo 2 blancas sobre el total de 6, es un tercio. Ahí sí son dependientes, ¿sí? De qué una saco va a depender y va a estar relacionado, o sea que esos eventos no son independientes, sino que son dependientes. Depende de qué una saco, voy a tener una probabilidad. Si quiero trabajar, por ejemplo, con amarillas en ambos, yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que salga amarilla? Y si saco del bolillero 2, iba a ser 3 sobre 6, ¿sí? Y si saco blanca, en probabilidad de que sea en el bolillero 2, también en ese caso va a ser 3 sobre 2. Pero yo tengo que hacer en las dos comparaciones y las dos tienen que cumplirse, no en un solo sentido. ¿Bien? Ahora vemos acá abajo, dice lo que yo le mostraba hace rato, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A, ¿sí? Estos sí son eventos independientes. Después dice la probabilidad entonces de A intersección B sobre probabilidad de B, entonces va a ser igual a la probabilidad de A. En síntesis, la probabilidad de A intersección B, esto que está recuadrado acá, si se cumple, la probabilidad de A intersección B se cumple que son independientes, entonces debe ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Son independientes si se cumple esa igualdad. Y son dependientes si no se cumple esa igualdad. Esta probabilidad, por ejemplo, la probabilidad de A intersección B, yo le puedo dar un ejemplo y decir, a ver, muy chico va a salir. ¿Sí? Yo digo, acá estoy escribiendo en rojo arriba, de la probabilidad de A intersección B. Ay, se me borró, a ver, vuelvo a escribir. Probabilidad. Entonces pongo de A intersección, para no buscar el símbolo, A intersección B, es igual
a 0,0. Y resulta que tengo acá de nuevo y digo que la probabilidad de A, y le voy a hacer una pregunta, por eso lo estoy escribiendo. Probabilidad de A por probabilidad de B es igual a 0,025. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Son independientes con esos resultados? ¿Son independientes o dependientes? Si quieren habilita el micrófono, si quieren lo dicen, a ver si no entro al chat. Independiente. Independiente. ¿Para ustedes son iguales entonces esos dos valores? Uno es 0,025 y el otro es 0,0253. Son dependientes, profe. ¿Por qué? ¿Por qué son dependientes? Porque tienen un decimal más, digamos. Y eso no lo estás tomando en cuenta. Ah, muy bien. O sea, si yo lo completo a este, sería así o así. Y no son iguales los números. Son distintos, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo por eso trabajar siempre con cuatro cifras decimales, ¿sí? Con 4 cifras decimales trabajen ustedes. Dependiendo. Sí, son bien. ¿Por qué? Porque muchas veces trabajan las primeras 2 cifras decimales son iguales, pero resulta que parte de la tercera, cuarta son distintas. Yo les recomiendo que cuando tengan que probar si son dependientes y independientes, trabajen por lo menos con 4 cifras decimales. Y si no, por lo menos, digo, ¿no? No importa si quieren trabajar con 8, solamente para este caso le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si varía en el sexto, séptimo decimal el valor? Y no son independientes, porque los resultados son distintos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante y que lo tengan. Lo mismo va para el ejemplo este, ¿no? Probabilidad de A dado B, probabilidad de A. Si yo hago el cálculo de probabilidad de A, ¿sí? Y me da un valor 0,25 y el otro me da 0,258, tampoco son iguales, ¿sí? Eso, tengan mucho cuidadito porque si hacen eso van a estar cometiendo un error en los cálculos y no tal en los cálculos, van a estar cometiendo un error en la conclusión que están sacando. Ustedes le van a preguntar, ¿son independientes o dependientes? Y van a decir, son independientes, y no, resulta que no, por no tener en cuenta ese detalle. ¿Bien? Bueno, vamos a seguir entonces, espero que haya quedado claro esto. Una pregunta. Sí. Entonces, ¿no es recomendable cuando nosotros hagamos el cálculo entre ellos, redondearlo o truncarlo? No, cuando estemos trabajando para probar esto, la independencia de los eventos, ¿no? Ni redondear ni truncar. Por ahí, generalmente después del cuarto decimal, es raro encontrar, ¿no? que haya diferencia, pero sucedió en el caso de algunos ejercicios. Y sobre todo en los exámenes, ¿sí? A veces sale en el quinto, sexto decimal, cifra decimal, sale que son distintos. Y bueno, ¿qué hacen ahí? Sí o sí tienen que sacar una conclusión correcta ustedes. Por eso no les recomiendo truncar nada en esto solamente, ¿no? Cuando hablen Después, para calcular todos los tipos de probabilidades, ustedes con 4 cifras decimales ya está bien. ¿Por qué con 4? Porque multiplicamos por 100 y nos va a dar un porcentaje, qué sé yo, 25,43, 25,82, entonces cuando lo pasamos a porcentaje tiene 2 decimales el porcentaje, para eso simplemente,
¿sí? Pero solamente cuando necesitamos probar esto que es tan meticuloso, sí o sí necesitamos hacerlo con ese detalle. Bien. Bien. Después tenemos aquí, vamos a ver aquí, teorema. Dos sucesos A y B son independientes si y solo si estamos hablando de la fórmula que vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Definición, dice, que tres sucesos A y B son mutuamente independientes si y solo si se cumple eso que tienen ahí. Sí, todas estas son conclusiones de lo que mencionamos anteriormente, nada más que ya trabajan con más de dos sucesos. Después acá abajo dice si A y B son sucesos independientes, entonces A y B complemento también lo son, A complemento y B también lo son, A complemento y B complemento también lo son. Todas estas son consecuencias de la independencia de los sucesos. Bueno, acá tenemos algo de las reglas multiplicativas, ¿sí? La fórmula para la probabilidad condicional se puede manejar en forma algebraica. Esto es lo que les decía también en las diapositivas anteriores, para que la probabilidad conjunta de probabilidad de A intersección B se pueda determinar a partir de la probabilidad condicional de un suceso. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al punto 2.1, yo tengo la fórmula y les dije, si yo despejaba probabilidad de A intersección B, me queda un producto, que es la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Entonces, en el ejemplo 3, selección de dos bolillas, supóngase que se va a extraer dos bolillas al azar y sin reemplazamiento, de una urna que contiene R bolillas rojas y B bolillas azules. Determinar la probabilidad de que la primera bolilla sea roja, la segunda azul. Solución. Consideremos los sucesos A, la primera bolilla es roja, B, la segunda bolilla es azul. ¿Sí? Entonces, obviamente, bueno, esto también lo tenemos en los videos, una explicación, cómo trabajar con la regla multiplicativa. Así que por ahí no me voy a extender mucho en esto. Lo que sí vamos a ver el teorema, bueno, el teorema del producto, que también está relacionado, pero en este caso es cuando son varios eventos, ¿sí? Del teorema del producto se concluye que si los eventos A1 hasta N son independientes, entonces la probabilidad de esos eventos es el producto de las probabilidades. Bien. Acá tenemos otro ejemplo. Y lo que sí, esto quiero, del teorema de probabilidad total, esto sí quiero que lo veamos bien, porque esta es ya la última partecita de los ejercicios. El problema del teorema de la probabilidad total está relacionado al teorema de Bayes. Entonces, esta parte sí es lo último que vamos a ver hoy. Con esto cerramos todo lo que sería la teoría de probabilidades. Entonces dice acá, sea ese el espacio muestral de un experimento y considérese los n sucesos A1 hasta AK de S, de forma que A1 hasta AK a sub K sean mutuamente excluyentes, ¿sí? Y que la unión de todos esos eventos sea igual al espacio muestral total. Se dice que estos sucesos forman una partición de S, ¿sí? Acá tenemos el espacio muestral dibujado en un diagrama de Venn, ¿sí? Especialmente dibujado, digamos. Acá este símbolo de la letra Y es lo mismo que poner S, digamos, para el espacio muestral total. Dice, si los K sucesos, A sub 1, A sub K, constituyen una partición de S, y si B es cualquier otro suceso de S, entonces estos sucesos, ¿sí? A1B, A2B, A3, A sub K, B, constituyen una partición de B, ¿sí? ¿Cómo se ilustra en la figura? Fíjese acá en la figura esta, lo que está diciendo
el óvalo es el conjunto B, ¿sí? Y el conjunto A sub 1, B es la intersección entre el conjunto A sub 1, o el subconjunto A sub 1 y esa partición de B. El A sub 2, que es este triangulito que yo tengo acá, también con la intersección de B, me va a dar este triangulito, y así cada uno de estos espacios, lo que me está diciendo que cada uno de estos espacios formado por la intersección entre todos los subconjuntos A sub 1 hasta A sub n, intersección con B, me va a dar como resultado el conjunto B. Ese es el teorema de la probabilidad total, lo que me intenta explicar de dónde salen las fórmulas para resolver este teorema, ¿sí? En síntesis, dice, se ha obtenido el siguiente resultado. Supónganse que los sucesos A sub 1 a sub k de S forman una partición del espacio muestral de S, y que la probabilidad de A sub J es mayor que 0 para J igual a 1 hasta K. Entonces, para cualquier suceso B de S, se cumple esta situación, que la probabilidad de B se la obtiene calculando a través de la fórmula del producto de probabilidad de A sub J por la probabilidad de B dado A sub J, que esto es lo que obteníamos de despejar la probabilidad de A intersección B de la fórmula de probabilidad condicional. Esto que parece un formuleo, un palabrerío, se lo ve muy sencillo en un ejemplo, ¿sí? Entonces, acá está el ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos una fabricación de un gran lote de artículos similares. Se utilizaron 3 máquinas, máquina 1, 2 y 3. Supóngase que el 20% de los artículos fueron fabricados por la máquina 1, el 30% por la máquina 2, el 50% por la máquina 3. Supongamos además que el 1% de los fabricados por la máquina 1 son defectuosos, el 2% fabricado por la máquina 2 son defectuosos, y el 3% de la máquina fabricada por la máquina 3 son defectuosos. Entonces dice, se selecciona al azar uno de los artículos del lote, ¿sí? Nosotros, ¿qué lo determina? Dice la probabilidad de que el artículo sea defectuoso. O sea, lo que nosotros tenemos que calcular, ¿cuál es la probabilidad total de que ese artículo sea defectuoso? Entonces acá definimos los sucesos A1, A2, A3. El suceso A1 dice, el artículo seleccionado ha sido fabricado por la máquina 1, el artículo seleccionado ha sido fabricado por la máquina 2 y por la máquina 3. Ahí tenemos definidos los sucesos A1, A2 y A3. Y sea B el suceso de que el artículo seleccionado sea defectuoso, que es lo que nosotros tenemos que calcular, ¿ve? Hay que calcular esa probabilidad de B. Entonces, ¿cómo la hacemos? Dice, la probabilidad de que un artículo seleccionado al azar haya sido producido por la máquina M sub I, ¿sí? Se la calcula de la siguiente manera. La probabilidad de que sea fabricado por la máquina 1, es la probabilidad de A1, es del 20%. Fíjese que acá ponemos 0,2, no 20%. La probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina 2 es 30%, o sea 0,3. Y la probabilidad de que haya sido calculado por la máquina A3, por la máquina 3, es de 50%, y se lo pone como 0,5, ¿sí? Acá no cometamos el error, ¿sí?, de expresarlo mal, ¿sí? Acá siempre las van en proporciones. Fíjese, 20% 0,2, 30% 0,3, 50% 0,5. Además, la probabilidad de que B, dado que se haya fabricado en la máquina A sub J, de que el artículo producido por la máquina M sub I sea defectuoso es la siguiente. Dice, la probabilidad de que sea defectuoso y fue fabricado por la máquina 1 es el 1%, nos decía arriba. La probabilidad de que sea defectuoso
y haya sido fabricado por la máquina 2 es de 2%. Fíjense que le pongo 0,02. Y de que haya sido fabricado defectuoso y por la máquina, dado que sea la máquina 3, es del 3%. Recuerden bien, y hago hincapié en esto, 0,03, 0,02 y 0,01. Corresponde al 1%, al 2% y al 3%. No cometan el error, que también, lo vuelvo a repetir, de justamente de poner 1%, 0,1. 2%, 0,2. 3%, 0,3. No. El 0,2 equivale al 20%, el 0,3 al 30% y el 0,5 al 50%. Le digo porque uno como alumno también cometió este error y no nos daban los resultados ni a palo, o nos daban unas probabilidades mayores que a uno, que eso es imposible. Así que tengan muy en cuenta eso, ¿sí? Bueno. Esto es todo lo más importante. Esto, resumen que yo organicé, y después ya aplicar la fórmula y nada más. Fíjense en la diapositiva siguiente. Entonces, conviene, dice, hacer el simple, siempre, ¿sí? Hacer siempre el gráfico. Yo les recomiendo que se hagan el grafiquito este para que ustedes sepan lo que es. Entonces, acá le estoy diciendo, yo tengo que calcular la probabilidad de B. ¿Cómo hago? La probabilidad de B no es más que A1 intersección B más A2 por intersección B más A3 por intersección B más A4 por intersección más A5, así. Pues yo no tengo la probabilidad de B directamente, la tengo que calcular de esta forma. Y por la regla del producto sabemos que la intersección de A1B es igual a decir la probabilidad de A1 por la probabilidad de B dado A1. ¿Y de dónde saco eso? De acá, pues, ya lo tengo, probabilidad de B dado 1, B dado A y probabilidad de B dado A3. Entonces, reemplazar por los valores para pasar de la primera línea a la segunda es por la regla del producto, que la intersección sale de la fórmula de probabilidad condicional y después aplicamos y reemplazamos por los valores que ya tenemos despejado de la página de la diapositiva anterior y obtenemos el valor ese que es 0,023. Es la probabilidad de que el artículo sea defectuoso. ¿Bien? Muy bien. Eso es teorema de la probabilidad total. Pero resulta que ustedes le van a pedir, aparte de eso, calcular qué pasa, qué probabilidad hay de que yo haya sido fabricado por la máquina 2, ¿sí? Dado que sea erróneo, ¿sí? Entonces, acá surge el teorema de Bayes, que está relacionado obviamente al anterior y es una simple fórmula que tenemos acá. Y nos dice lo siguiente. Supóngase que los sucesos A1 hasta A sub n constituyen una partición del espacio muestral S tal que A sub j mayor que 0, ¿sí? Y sea B cualquier suceso S tal que probabilidad de B mayor que 0. Entonces, para todo I, desde 1 hasta K, esta es la formulita que me va a permitir calcular. Probabilidad de que esté fabricado por la máquina 1, por ejemplo, y que sea defectuoso, dado que es defectuoso. Entonces, esta es la formulita que nosotros tenemos ahí. Esto que usted le estoy remarcando con verde, es la probabilidad de B que ya la calcularon, que es 0,023. Ya la tienen calculada en el paso anterior. Y esto, probabilidad de A sub I por probabilidad de B dado A sub I, lo sacamos también de los valores que ya despejamos del enunciado en la primera diapositiva respecto a este tema. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos acá no es más que eso. La probabilidad de B ya la calculamos y la probabilidad de esta, aplicando la regla del producto, es la siguiente. Entonces vamos al ejemplo y nos dice,
Entonces, aplicando el teorema de Bayes, dice, el teorema de Bayes proporciona reglas sencillas para calcular la probabilidad condicional de cada suceso a su I, dado que ha ocurrido B a partir de la probabilidad condicional de B dado cada uno de los sucesos J, y la probabilidad incondicional de cada A sub J. ¿Sí? Entonces, del ejemplo anterior, nosotros ya tenemos calculado, ¿sí?, los artículos del lote y resulta ser defectuoso, ¿sí?, esa probabilidad que es de 0,023. Ahora nos dice determinar la probabilidad de que el artículo haya sido defectuoso o fabricado por la máquina 2, ¿sí?, dado de que fue defectuoso. Esto, ¿cómo es la solución? Plantear esto que tenemos acá. Probabilidad de que sea producido por la máquina 2 y que sea defectuoso. ¿Cuál es lo dado? Es lo que está a la derecha de la barra. Entonces, lo dado es lo que está a la derecha de la barra, probabilidad de B. Esto es aplicar la fórmula de la diapositiva anterior. Entonces tenemos que es probabilidad de A sub 2 por la probabilidad de B dado A sub 2 es 0,3 por 0,0 sobre la probabilidad de B que hemos dicho que era 0,023. Y esa es la probabilidad de 0,26087, es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina 2 y además sea defectuoso. ¿Bien? Bueno, con esto llegamos al final de lo que es la teoría esta. Yo ahora lo que voy a hacer es publicar, obviamente, publicar en el aula virtual esto que tenemos acá, ¿sí? En el aula virtual yo voy a publicar, a ver, les muestro un poquito. Volvamos a compartir pantalla. Share screen. Bueno, acá tenemos el aula virtual, ¿sí? Ya mismo, fíjese que acá tenemos, el que no lo haya visto por acá, ahora se va a desayunar en probabilidades, que ya estaba publicado lo que es, ¿sí?, la definición axiomática de probabilidad, ¿sí? Y acá tenemos los conceptos de probabilidad. ¿Se acuerdan que era los conceptos que eran en la diapositiva, pero dentro de una página web? Ahora tenemos probabilidad condicional. Esto ya lo van a poder ver ahora. Independencia, también lo van a poder ver ahora, que son videitos explicativos. Teorema de Bayes, también lo van a poder ver ahora, ¿sí? Lo único que me queda por hacer, que ya ahora mismo también se lo voy a, si lo puedo hacer ahora, lo hago ahora, si no mañana más tardar, yo creo que lo voy a hacer ahora nomás, es publicar la presentación esta que acabamos de tener, digamos. ¿Bien? Bueno, recuerden el lunes que viene, el viernes que viene no vamos a tener clase de teoría, ¿sí? La clase práctica sigue toda la semana, teoría no vamos a tener, porque ¿qué pasa? Si yo les sigo dando teoría, ya avanzo con lo práctico 3, y ustedes recién van a ver el práctico 3 de acá más de 2 semanas. Entonces no tiene sentido que sigamos avanzando con ese tema. Bueno, yo ahora mismo me pongo a hacer unos últimos toques a la presentación y se la subo. Así ya la tienen, ¿sí? Bueno. Bueno, esto sería todo por hoy, chicos. Cualquier cosa estamos en contacto, ¿sí? A ver si leo un poco lo...
Ahí me pregunta Nelson Yelpi, dice, ¿con SPSS se puede trabajar con probabilidad o solo con estadística? No, no. El SPSS sirve para trabajar con probabilidad, con estadística, con un montón de cosas más, ¿sí? O sea, es bastante potente el SPSS. El PSPP también, el PSPP es gratuito, esa es la diferencia, ¿sí? Para Nelson Yelpi, por ahí que me hizo la pregunta. Nelson Yelpi nunca me contestó, creo, de qué carrera es, pero bueno, tendremos que subir los programas de la materia, de la cátedra, pero no sé si de todas las carreras. Bien. Otra cosita que también le había publicado, que creo que la tiene ahí, están viendo, apuntes de la teoría, dice, de probabilidades, ¿sí? Esto es también, también está relacionado a la teoría, pero lo tiene en formato escrito, ¿no? Como formato de presentación. Pero también está bueno que lo vean. Bueno. Bueno, eso sería todo, chicos. Nos estamos viendo entonces en la próxima clase. Finalizamos por ahí.